El presidente de la República Popular También China, hubo Xi Jinping, polémica por las acciones de Twitter en México y la red social sufrió ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mousa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados, para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Comenzamos así. Noticia 1. La cuestión palestina sigue siendo uno de los temas de la semana. Empecemos viendo cómo el medio alemán Deutsche Welle le otorga mágicamente a Estados Unidos el rol de mediador. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, debe ayudar a estabilizar la situación. Con esta misión llega primero a Jerusalén para reunirse con el primer ministro Netanyahu. ¿Estados Unidos ayudar a estabilizar? Es una broma, ¿verdad? No, para algunos medios como France 24 no es ninguna broma. Blinken visita Jerusalén para construir sobre la tregua entre Israel y Hamás. Miren lo que días atrás hizo el constructor de la paz y de la libertad. La administración del presidente estadounidense Joe Biden aprobó la venta de $735 millones en armas guiadas de precisión a Israel. Tampoco es casual que en una cadena de tweets Blinken tampoco haya nombrado a los palestinos. Al respecto, esto dice la historiadora de Medio Oriente Asal Rad. Mientras Blinken elogia a los criminales de guerra israelíes, no menciona a los palestinos ni una sola vez, afirmando el compromiso de Estados Unidos de apoyar los crímenes contra la humanidad. Estados Unidos participa activamente en la eliminación de los palestinos, pero, por favor, cuéntenos más sobre los derechos humanos. ¿Qué tal si hablas menos y haces más? Noticia 2. Y seguimos hablando de Palestina porque mientras algunos medios se esfuerzan por hablar de tregua, la usurpación por parte del régimen sionista no se detiene. Esto es lo que denuncia la abogada palestina Lema Pal sobre lo que está pasando en Silwan. Estos desalojos se están llevando a cabo junto con los desalojos pendientes en Sheikh Jarrah, donde los colonos ilegales están explotando el mismo mecanismo legal en un intento de desarraigar a un total de unas 70 familias palestinas con el propósito de expandir el asentamiento judío en la ciudad ocupada. Estas denuncias, ocultadas por los grandes medios, de los que hablaremos en unos segundos, no pasan desapercibidos en las redes sociales y el mundo empieza a reaccionar. Cascada de manifestaciones de apoyo a la causa palestina tras la explosión de violencia en Oriente Próximo. De Londres a Bagdad, manifestaciones mundiales en apoyo a los palestinos. Así dice el titular de elpaís.com. En Estados Unidos también hubo marchas multitudinarias. Y la pregunta lógica es, ¿el enorme blindaje mediático del que goza el régimen israelí ya no tiene el mismo efecto que en otros tiempos? Quizás este tuit del escritor Lee Camp nos dé una pista. Los espectadores promedio de MSNBC, CNN y Fox News tienen más de 60 años. Por eso, la propaganda del imperio estadounidense se está desmoronando. Muy pocos menores de 60 años creen que Israel se está defendiendo, o que Estados Unidos quiere ayudar a los venezolanos, o que Irán es un peligro, o que Estados Unidos está salvando a los sirios, etc. Noticia 3. Nos remontamos a enero del 2020, a 2 meses del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. El ministro de facto Arturo Murillo amenazaba al derrocado presidente con unas esposas en la mano. Acá lo estamos esperando a don Evo Morales. Lo estamos esperando. Que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. ¿Y ahora? Se me hunde la canoa. Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirman la detención del exministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo,
Según el reporte presentado, se le acusa de estar involucrado textualmente en un esquema de soborno y lavado de dinero. Así es, definitivamente no fue una buena idea escaparse a lo del tío Sam cuando volvió la democracia a Bolivia, pese a que Estados Unidos fue cómplice del golpe. ¿Por qué? El periodista Ben Norton lo explica en una breve oración. El gobierno de Estados Unidos a menudo se vuelve contra sus títeres cuando sobreviven a su utilidad. ¡Títere! Pregunto dónde está mi suerte. Noticia 4. Hace 3 semanas, cuando en Colombia la gente decía no solo basta ante la reforma tributaria, sino basta a décadas de desigualdad e injusticias, Duque quiso poner paños fríos hablando de diálogo. El presidente Iván Duque hizo un anuncio clave. Abrió la puerta para un diálogo con los organizadores de las manifestaciones. Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos. Sin embargo, 3 semanas después, no hay tal diálogo y la represión policial continúa. Noche de violencia en Colombia. Organizaciones denuncian represión por parte de la policía. Se espera que este jueves se firme el preacuerdo con el Comité del Paro. Controversia por la negación de ingreso al país de un observador de derechos humanos. Y además de impedir el ingreso de este observador, las fuerzas policiales parecen estar envalentonadas. Un policía en manos de el GOES nos dijo, desde las 8 de la noche, desde el toque de queda, ya no hay derechos humanos. Lo cierto es que mientras, ante las cámaras, Duque hablaba de diálogo y consenso, por detrás, poca era la real voluntad de escuchar al pueblo, a juzgar por lo que reveló el senador Iván Cepeda Castro. Mientras el gobierno dice querer negociar, con la resolución 0171 del 5 de mayo del 2021, declaró una situación de urgencia manifiesta, mediante la cual justificó la adquisición de 120.000 cartuchos de gas lacrimógeno y 19.400 granadas de gas. ¡Te mataré a ti también! ¡Los mataré a todos! Noticia 5. Para finalizar, volvemos a Palestina porque en las últimas horas pasaron cosas. De hecho, pasaron varias cosas en torno a Palestina. Por un lado, una noticia muy importante que viene desde Europa. Irlanda se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en reconocer que la anexión de facto de Israel de tierras palestinas va en contravención del derecho internacional. Y como si eso no fuese suficiente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo que los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza durante la última escalada del conflicto podrían constituir crímenes de guerra. Y tras esto, en las Naciones Unidas se decidió lo siguiente. Una comisión internacional investigará la actuación de Israel en el territorio palestino ocupado tras la última escalada de violencia. Ante este panorama y ya desde antes, desde antes que las imágenes de la matanza de civiles en Gaza por los bombardeos israelíes llegaban al mundo, ¿cuál fue la estrategia del lobby sionista? ¿Victimizarse? No, más siniestro aún, fabricar la victimización. Grupos pro-israelíes en Estados Unidos y Canadá intentan desviar atención de los crímenes israelíes en Gaza. Con videos manipulados y acusaciones dudosas, el lobby israelí en esos países fabricó una epidemia de antisemitismo para apartar la mirada de los medios de comunicación de los niños muertos en Gaza, aseguró el sitio de investigación de Grayson.com. Ah, bueno, querida, nos sacamos las caretas entonces. Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Mi nombre es Munir Mousa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV.